En la cuarta parte de este ciclo de filtrado vamos a hablar de filtros especiales. No son exactamente que haya un objeto en Power BI que le digas filtra y que te filtre. No, no es eso, ¿no? Son otra forma de ejercer filtrado, en particular aquellos que están relacionados con el tiempo, en los que tenemos que insistir como en casi todo, pero en particular en esto siempre, siempre, siempre van a depender de un buen modelo. ¿Qué quiere decir tener un buen modelo? Pues ayudarnos de tener una serie de campos especiales. Por ejemplo, es hoy, es semana actual, es mes actual o es año actual, estamos en el pasado o en el futuro, es un año hacia atrás o 2 años hacia atrás, lo que se llaman desplazamientos o desvíos, que el amigo Fran Moyor tiene implementado en su web y podéis echarle un vistazo. Y todos esos filtros nos van a ayudar a hacernos más sencillo la creación de nuestros dashboards relacionados con aspectos temporales, ¿vale? Es muy sencillo, veréis, filtrar que se vea solamente lo del año actual o no, ¿vale? Ya veremos. Luego hay un matiz que va un poquito más allá, que es cuando queremos que realmente el filtro venga desde el propio motor, desde el modelo. Eso en Analysis Services tabular en Power BI no se puede. No hay una propiedad dentro del modelo que le puedas decir esto viene del... Aquí cuando no te hagan ningún filtro, tú automáticamente estás filtrado por el año actual o por lo que sea. Eso se podía hacer en Análisis Services multidimensional y es algo que la comunidad ha pedido por activa y por pasiva. No sé si se va a hacer o no se va a hacer, pero el caso es que ahora mismo no lo tenemos. Lo que sí que se puede es simular. Y lo que vamos a ver es pues un poquito todo esto y cómo simular esos valores por defecto, ¿vale? Entonces, vamos a través de una demostración. Tengo abierto aquí un ficherito de Power BI, ¿vale? Este ficherito me vaya a permitir que quite todo esto que hay aquí porque ahora mismo no me interesa. Simplemente os voy a mostrar, pues primero, esa parte que hablábamos de crear una dimensión tiempo, un poquito especial, esa dimensión tiempo. Esa dimensión tiene una serie de campos aquí a la derecha que son pues esa construcción. Es año actual, es mes actual, etcétera, etcétera. No están construidas como yo suelo construirlas porque estoy en AdventureWorks. En AdventureWorks una de las cosas que pasan es que los datos más cercanos son del 2014, ¿vale? Ahora mismo estamos en febrero de 2021, por lo tanto, si yo filtro por el año actual, lo que voy a conseguir es no ver nada. Y como lo que quiero es simular esto, pero que se vea algún dato, pues voy a suponer que el año 2013 es el año actual, ¿vale? Normalmente no utilizo esta fórmula, sino que utilizo esta que estáis viendo aquí, ¿no? Que es date calendar, date year, o sea, calendar year es el date year de date time local now. Vale. De esa manera, cada vez que se refresca Power BI, cada vez que se actualiza mi dimensión tiempo, pues cambia los valores verdadero y falso para las columnas que correspondan, para los registros, mejor dicho, que correspondan. El mes actual sí está creado como yo suelo crearlo habitualmente. Digo, si el año actual es sí y el mes es el mes actual, pues entonces sí, si no, no. Y así sucesivamente podríais ampliar vuestra dimensión tiempo con todo aquello que os vaya haciendo falta dentro de vuestro dashboard, incluido eso que hablábamos de los desplazamientos, que vamos a dejar para una demo posterior. De tal manera que filtrar por que se vean exclusivamente datos, fijaos que si yo arrastro aquí Sales Amount, mi métrica de ventas, la pongo en una matriz y le pongo el Calendar Year, el calendar year no lo voy a poner como una suma, lo voy a poner como en filas. Esto tiene que ver con que cada vez que toco en Power Query, ok, perdona, he utilizado esta date desconectada que tengo preparada para la siguiente demo. Olvidadlo, lápiz de Men in Black, os borro la mente y voy a utilizar el calendar year adecuado que es este de aquí, ¿vale? Este calendar year puesto como tal. Además tiene arreglado esto de que no sumariza, etcétera, etcétera. Así, 2010, 2011, 2012 tenemos los datos filtrados, ¿ok? Si yo añado en el filtro de todas las páginas que quiero que sea el año actual, pues automáticamente desaparecen todos y solo se ve el 2013, que es el año actual, como habéis visto en la parte de declaración. Por lo tanto, todo mi data mart, todo mi report estaría circunscrito a ver el año actual.
Y con esto funcionaría, sería suficiente cuando quiero ver datos. Pero, ¿qué pasa si lo que quiere mi cliente es ver datos de cualquier momento? ¿Vale? ¿Qué pasa en ese caso? Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a utilizar otra métrica, ¿vale? Esta de aquí, Sales Amount. En lugar de utilizar la normal, voy a utilizar esta otra. Vamos a ver cómo se comporta. Ahora mismo solo tiene valores de 2013. No tengo ningún filtro, es decir, está mostrando exclusivamente el año actual. Y voy a arrastrar, de esta date desconectada, voy a arrastrar el valor full date alternate, o sea, mi campo tiempo, que es este, full date alternate key. Lo voy a arrastrar y lo voy a poner como un filtro, ¿vale? En cuanto yo modifico este filtro, mi métrica se comporta de forma que está mostrando los datos que pone aquí. Entonces, si yo le pongo que solo quiero ver datos del 24 de febrero del 2012 en adelante, pues automáticamente aquí solo se me muestran datos del 24 de febrero de 2012 en adelante, ¿vale? Es decir, se está comportando de tal manera que si yo limpio el filtro, veo solo el año actual, y si especifico que desde el 2012 al 2012, al 31 de diciembre del 12, sería aquí, pues estaría viendo exclusivamente el año 2012 o cualquier otro. Bueno, esto me está tomando un poco por bobo, pero vamos, entendedme lo que quiero decir, ¿vale? Limpio el filtro solo sobre el año actual, de tal manera que se está comportando un poco como os decía, ¿no? Como si yo no hago ningún filtro, como se comportaba en Analysis Services multidimensional con el valor de efecto. Si yo no hago ningún filtro sobre la dimensión tiempo, veo el año actual, en cuanto modifique ese filtro, pues no muestro nada. Obviamente esto tiene truco, ¿no? Porque para empezar, ¿por qué esta dimensión está filtrando si realmente esta dimensión está desconectada? Vale, pues una dimensión desconectada de mi tabla de hechos no puede filtrar. Entonces, está claro que ese filtro lo estamos estableciendo al vuelo en la métrica, ¿vale? Entonces, para eso vamos a ver primero esta métrica de aquí que se llama EsValor por defecto. Esta métrica EsValor por defecto lo que hace es, perdón, where we are, un momentito, se me ha ido de pantalla aquí, control 4, vale, ok. Lo primero es, comprobamos cuántas fechas tenemos en mi fecha desconectada, ¿vale? Elimino cualquier posible filtro que haya y cuento las fechas. Después de eso, veo cuántas están seleccionadas, es decir, no pongo ningún filtro y las comparo. Si no hay ningún filtro sobre las fechas relacionadas, el total de la fecha y el total de fechas seleccionadas será el mismo. Por lo tanto, estaré en valor por defecto igual a 1 y si no, estaré en valor por defecto igual a 0. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Si yo no he establecido ningún filtro, voy a mostrar el año por defecto. Si he establecido algún filtro, entonces mostraré todos los años tal y como se comporten. Por lo tanto, este valor me sirve. ¿Y ahora cómo utilizo eso dentro de mi métrica Sales Amount V2? Bueno, pues vamos allá. Lo primero, compruebo si estoy sin filtrar, sin modificar ninguna fecha. Es decir, si estoy en el valor por defecto. Yo lo he hecho con todas las fechas abiertas, pero vosotros podríais tener ese gráfico circunscrito al año actual, por ejemplo, o cualquier cosa y comprobar que no se ha modificado de cómo tú lo dejaste, ¿no? Es tan sencillo como eso. Ok, y después lo que hacemos es ver si estamos en el año actual. Para eso obtengo el máximo del date año actual y el mínimo, y si los dos son sí, quiere decir que estoy en el 2013, en el año actual en concreto, ¿vale? Y ahora las fechas que yo voy a mostrar van a ser, las que tengo que mostrar son, las que tengo que considerar para hacer mi esto son aquellas en las que exista la fecha y además en mi desconectada, en mi tabla desconectada que está filtrándose por ese slicer que habéis visto, también estén seleccionadas. Cuando coincidan las dos, se muestra el valor. Y si no está en los dos sitios a la vez, no se debe mostrar el valor. Entonces eso es un conjunto que es la intersección de esos dos
de esas dos diferencias, ¿vale? Sé que este DAX es un poquito complicado de entender, pero básicamente es, imaginad que aquí tengo estoy viendo el año 2012 y aquí el 2011, ¿vale? Este values de Food Day Alternate Key devuelve todos los valores desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011. 1 de enero de 2012, 31 de diciembre de 2012. Los 365 o 366 días si 2012 es bisiesto. Y esto de aquí devuelve exactamente lo mismo si no se ha filtrado nada. Pero si por ejemplo estoy el 31 de marzo de 2012, devuelve del 31 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2012. La intersección son los valores comunes, es decir, los que están en ambos registros, por lo tanto, 31 de marzo de 2012 a 31 de diciembre de 2012, que es exactamente lo que yo quiero que se comporte. Quiero que se comporte como se ve este. ¿Y por qué tengo que hacer esta fecha? Porque es la forma, al llevarme este conjunto aquí, es la forma de aplicar el filtro que se está produciendo en este otro slicer. Es complejo de entender, pero creo que si lo pensáis un poquito se va a ver. Y entonces, el resto de la fórmula es muy sencillo, ¿no? Si estoy viendo el valor por defecto, solo muestro las ventas si estoy en el año actual. Y si no, no muestro nada. Eso es por lo que cuando estoy en el valor por defecto se me eliminan el resto de años, ¿vale? Y si no estoy en el valor por defecto, entonces aplica el criterio que tenga filtrado en este wizard de aquí, en este slicer de aquí, ¿vale? Resultado, pues lo que hemos estado viendo. Si yo pongo aquí que hasta 31 de diciembre del 13, que ya no es el valor por defecto, se ven todos los años hasta el 31 de diciembre del 13, o del 12, o de lo que yo seleccione, ¿vale? Siempre y cuando hayan datos. Pues nada, esto es todo. Como veis, filtrar es mucho más que poner un slicer y moverlo. Se pueden hacer cosas muy completas, también muy complejas. Depende siempre de cuáles sean los requisitos de usuario. Esto no lo vamos a hacer por gusto, si no nos lo piden no hay que calentarse la cabeza tanto en cómo resolver este problema, pero si es una exigencia del cliente, bueno, por lo menos tenemos una alternativa, mezclando modelado, DAX y visualización que permite simular todo esto. Muy complejo, muy útil. Hasta pronto.